Hola, buenas, yo soy Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y la bancada más grande en El Salvador. Diputado, pues me gustaría empezar con uno de los temas que en las últimas semanas ha acaparado los reflectores a nivel internacional y es la postulación de Nayib Bukele a una reelección. ¿Cómo es que se llegó a este punto y sobre todo por qué ha causado tanta preocupación y tanto revuelo? Bueno, en el 2015, la Sala de lo Constitucional, primero te van a decir, Laura, de que nosotros dominamos todo, que tenemos control de todo, cosa que es mentira. Nosotros sí hemos tenido la facultad política, digamos, de escoger los nuevos órganos del Estado, pero eso es una facultad que siempre ha tenido cualquier Congreso en El Salvador. Y en el 2015, cuando ni siquiera Nayib Bukele pensaba ser presidente, que era alcalde de San Salvador, cuando ni siquiera existían nuevas ideas, cuando nada de esto existía, la Sala de lo Constitucional de El Salvador, en el 2015, hizo una interpretación del artículo 82 de la Constitución y dijo, porque estaba redactado de una manera confusa y decía, todos los salvadoreños toda la vida habíamos creído que no se podían dos periodos consecutivos. Pero en aquel momento, en el 2015, la sala explicó que era el periodo anterior, es decir, que sí podían haber dos periodos consecutivos y que el tercero no se podía. Eso es lo que explicó la sala. Eso no lo cambió Nayib, eso no lo cambiamos nosotros, ni nosotros escogimos esos magistrados, eso fue 8 años atrás. Entonces, en esta elección, la nueva sala no solo reinterpretó, sino que reafirmó lo que la sala anterior había dicho y Nayib Bukele pudo participar en la reelección, que por cierto te digo que es un tema que yo no sé por qué en Latinoamérica, ¿cómo es que se llama? Parece que está vedado el tema de la reelección, cuando en Canadá tiene reelección. Estados Unidos se presta a una reelección del presidente Biden. En España muy probablemente quede electo nuevamente Pedro Sánchez. Hemos visto 3 periodos de Angela Merkel en Alemania. Se puede la reelección en Inglaterra, se puede la reelección en Francia. Bueno, Trudeau en Canadá ha sido reelegido. Es decir, nosotros hemos aprendido a hacer lo que ellos hacen y no hacer lo que ellos nos dicen. Entonces nosotros también ahora entendemos de que cuando va un proyecto, digamos, presidencial, es la gente la que decide si continúa o no. Si ha hecho un buen proceso, la gente va a votar a favor que sí, y si no ha hecho, pues le va a dar la oportunidad a otro espacio político. Así que técnicamente se puede, por lo que la Sala de lo Constitucional lo ha dicho, el Tribunal Supremo que por cierto el Tribunal Supremo Electoral no hay ningún miembro de Nuevas Ideas. Es mentira de que te van a decir que todos tenemos dominados. Nuevas Ideas no tiene ningún miembro ahí, ni uno. Todos son de Arena, del FMLN, de Gana, de otros partidos políticos, menos el de Nueva Idea. También ya lo aceptaron como candidato e incluso hasta ha tenido una validación internacional porque ya el presidente Nayib Bukele se ha reunido con Estados Unidos y con la Unión Europea como candidato. Y diputado, me gustaría que entremos ahora al tema de la seguridad. ¿Qué nos puede decir de los resultados que ha tenido la política y en este caso el estado de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele? ¿Y qué sigue? Bueno, Laura, yo creo que primero hay que entender de dónde viene El Salvador. Yo sé que, digamos, a nosotros a México lo hemos visto siempre como un hermano grande, como el hermano mayor de la región, nosotros los admiramos mucho. Pero así como los problemas que ustedes tienen con los Zetas, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el narcotráfico, nosotros lo teníamos a nuestra escala con las maras. Las maras son estructuras criminales organizadas, definidas no por los salvadoreños, que sí lo están según la ley, sino hasta por Estados Unidos, que los ponía al mismo nivel de Al Qaeda, los ponía al mismo nivel de ISIS, los ponía al mismo nivel de ETA, de los Zetas, de la FARC. A ese mismo nivel estaban las maras. Y tenían sometido literalmente al país, Laura. O sea, te voy a decir cosas tan básicas como salir del pasaje, del pasaje de tu casa, tú tenías que pagar, nosotros le decimos cora, los 25 centavos de dólar, tenías que pagar una cora o 50 centavos para salir y otros 50 centavos para entrar, es decir, $1 al día solo por salir de tu casa. Si vos comprabas un mueble nuevo, tenías que pagar impuestos. Si vos tenías una tienda, un negocio, una venta de pupusas, que es nuestra comida tradicional, es decir, si vendías pan en un canasto, tenías que pagarles a ellos. Y si no les pagaban, te mataban. Ustedes le llaman el derecho de piso, nosotros le llamamos la renta. A este país lo sometieron, o sea, toda la población pagaba renta o lo mataban a plomazos si se negaban a pagar. Los transportistas, los choferes, como le dicen ustedes, tenían que pagar por cada unidad de transporte, tenían que pagar. Entonces nosotros estábamos totalmente sometidos, Luz.
Y de ahí veníamos, te digo, con 13 homicidios al día, 13, 16, incluso llegamos a tener un fin de semana con 83 homicidios. Las maras le decían válvula de escape, que era cuando daban orden de matar a quien, o sea, si tú ibas caminando y tenías mala suerte, te mataban. Entonces, ese día nosotros decidimos tomar el régimen de excepción, porque ya era una medida para demostrarle a las maras que ya no nos íbamos a dejar someter como salvadoreños, y la realidad cambió de la noche a la mañana. Es decir, 70,000 pandilleros fueron tras las rejas, 70,000. Aún nos queda, el ministro de Seguridad habla de un 30% que todavía está libre. Se construyó la cárcel de máxima seguridad, el centro de confinamiento para terroristas, el CECOT, que esperamos albergue a 40,000 pandilleros, y los otros van a estar divididos en otras cárceles. Y de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, dejamos de tener homicidios. Llevamos 412 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió. Solo para hacer un parangón, en una década solo habíamos tenido un día sin homicidios, y fue un día que hubo un huracán, hizo erupción el volcán. El mismo día pasaron un montón de cosas, y ese día no nos mataron a nadie, porque creo que hasta los mareros andaban en emergencia. Fue el único día que no nos han matado a nadie. Y en 4 años del presidente Nayib Bukele hemos tenido 412 días sin homicidios. Yo creo que es un fenómeno para analizar para toda Latinoamérica. Yo creo que los mexicanos quisieran tener esas cifras, quisieran sentir esa seguridad. Los parques, tú a las 7 de la noche no podías salir, Lucy. Literalmente no podías salir. En el centro de San Salvador te asaltaban o te podía ir peor. Y ahora andar en nuestras plazas a toda hora, llena de gente con una gran seguridad. Y eso, te digo, es un nuevo país que nunca lo habíamos vivido. Ahora, diputado, esto a su vez ha desatado también mucha controversia a nivel internacional por organismos que señalan posibles violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, porque, bueno, sabemos de entrada, estos maras que han sido encarcelados de entrada tendrían que pasar 20 años en prisión, y también son de alguna manera señalados o identificados únicamente por su aspecto físico. ¿Qué dice entonces el gobierno de El Salvador a estos organismos internacionales? Esas organizaciones de derechos humanos son las más hipócritas de todas. Siempre velan por los derechos de los criminales y nunca velan por los derechos de la gente. Solo te voy a dar un ejemplo, Lucy. Nayib Bukele no les ha quitado el derecho a los salvadoreños, se los ha devuelto. Nosotros no teníamos derecho al libre tránsito, teníamos que pagar, como te decía. Nosotros no teníamos derecho a la educación, porque los niños a los 16 años los llegaban a reclutar a las escuelas, y en el peor caso las niñas las convertían en novias de los mareros, se le llamaban jainas. Imagínate, ni siquiera tenían derechos a una salud sexual, porque ya a los 16 años la forzaban a ser mujeres de los líderes de los pandilleros. No teníamos derecho a la vida, porque ellos tomaban la decisión de matarte o no. Nayib Bukele nos devolvió los derechos a los buenos salvadoreños y se los quitó a los malos. Pero ¿dónde estaban todas estas organizaciones hipócritas cuando nos mataban? ¿Dónde estaban todas estas organizaciones hipócritas cuando nos extorsionaban? Hoy hacen un informe diario sobre las cárceles de El Salvador, pero nunca hicieron un informe sobre las colonias que estaban asediadas por los mareros, por los barrios que estaban bajo control. Nunca viste, decime un informe de ellos que vos podés decir que hablaron en nombre de los salvadoreños. En nombre de los criminales todos los días. Entonces, nosotros de verdad que no nos interesa la opinión de ellos. Incluso el presidente Nayib Bukele le dijo, presénteme un plan. Y ahí está, lo puedes buscar en Twitter, presénteme un plan. Y si es mejor que el que nosotros tenemos en beneficio de los buenos salvadoreños, lo implementamos. Hasta la fecha no lo han presentado. Pero ellos siguen hablando día y noche de lo que pasa en las cárceles. Y disculpadme, las cárceles no son un hotel. Si ellos quisieron tener una cama doble con almohadas suavecitas, pues se hubieran esforzado y matado trabajando como todos los salvadoreños y se hubieran buscado una noche de hotel. Pero lo que hicieron fue matar, violar, extorsionar, decapitar, desmembrar. Y eso se paga con cárcel aquí y en cualquier otro país. Lo que pasa es que hay estados débiles que no quieren aplicar la ley, que negocian con criminales, y nosotros somos un estado fuerte que cumplimos y hacemos cumplir la ley únicamente. ¿Y qué es lo que esperan todos los latinoamericanos? Aquí no es una política de mano dura. Es decir, si vos matás y vas a la cárcel, eso es mano dura. Eso se llama justicia. Si vos extorsionás y vas a la cárcel, eso es mano dura. Es decir, aquí te dicen que hay mano dura porque hemos metido 70,000 pandilleros presos, pero hubo 120,000 muertos. Y esos muertos no tenían derechos a tener un juicio, y que esas personas pagaran, sus asesinos que pagaran prisión por haber tomado esa vida. Claro que tienen ese derecho, y es lo que le hemos devuelto también, el derecho a la justicia a todos esos salvadoreños y familias que quedaron desamparadas
durante años, que no tenían voz para expresarse. Incluso le hemos devuelto el derecho de la libre expresión a la gente, porque el lema de las pandillas era ver, oír y callar, y eso estaba pintado en cientos de muros por todo San Salvador. Hoy ni un grafiti de eso queda. Y entonces, diputado, ¿cómo mantener esto a largo plazo? ¿Se va a perpetuar entonces en el poder Nayib Bukele? Porque pues el sistema como tal y sobre todo lo que tiene que ver con pues las instituciones, me imagino, también se tiene que transformar para que esto sea algo permanente. Mira, la única manera de que esto sea permanente es dándole oportunidades a la gente, que es la otra fase. Nosotros, yo te digo, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda también y me dolió dar dinero para hacer cárceles, pero tuvimos que hacer cárceles porque los otros gobiernos corruptos no hicieron escuelas. De las 5.200 escuelas de El Salvador, por lo menos hay 3.000 que entran en categoría de gallinero. Y nosotros las vamos a reconstruir todas. La promesa del presidente Nayib Bukele es que él, cuando termine su segundo mandato, las 5.000 escuelas del país van a estar en buen estado. También una apuesta es tecnificar, crear carreras técnicas para los jóvenes. Es decir, si le llevamos oportunidades a la gente, hemos creado también un programa de cubos, que son centros urbanos de bienestar y oportunidad. Se les han dado tablets y computadoras a todos los niños, por muy humilde que sean. Si una familia tiene 4 o 5 hijos, pues no importa, cada niño va a tener su tablet o su computadora. Y cuando termina el tercer curso y pasa al cuarto, se queda con la tablet y le damos una computadora. Y si el niño sale de preparatoria, le llaman ustedes, ¿verdad? Que es si salen de preparatorias, pues se le da esa misma computadora, se la lleva para la universidad. Es decir, le estamos dando oportunidades a todos, porque cada niño formado, cada niño estudiado es un delincuente menos, si esa es nuestra apuesta. Claro que es a largo plazo, pero eso nos va a significar mantener este clima de seguridad también a largo plazo. Entonces, esas son nuestras apuestas. No solo es la parte represiva, que cualquier estado también la tiene contemplada en su constitución, cualquier estado en el mundo occidental tiene contemplada esa parte, sino la parte de llevarle oportunidades, que creo que es la más importante de todas. Ahora, esto a su vez les ha costado, sobre todo a algunos miembros del gobierno, del gabinete e incluso a usted mismo, diputado, una especie de pues señalamiento o incluso aislamiento internacional. ¿El Salvador está dispuesto a pagar ese precio por mantener sus políticas? Bueno, a mí me sancionaron. Aquí en El Salvador, los Estados Unidos mantienen una política que se llama la lista Angel, que sanciona a diputados a funcionarios que ellos los consideran corruptos o antidemocráticos. A mí me incluyeron en esa ley cuando yo no tengo ningún proceso abierto en ningún lado. Es decir, yo siempre lo he dicho, Lucy, yo he entrado con mi misma casa, con mi mismo carro, con mis mismos ingresos, no he cambiado nada en lo que tengo que ser diputado, y eso que he manejado 15.000 millones de dólares. Y Estados Unidos me sancionó por una ley en la que yo propuse, que era contra las pandillas. Y es más, en la especificación decía que a mí me sancionaban por esa ley, y era una ley en la que yo proponía, y que se aprobó, en la que yo decía de que los medios que transmitieran mensajes que causaran miedo o terror en la población fueran sancionados con hasta 15 años de prisión. Pero esa ley está en Alemania con el tema de los nazis. Es decir, si vos pasaras mensajes de Al Qaeda en Estados Unidos, también lo sancionaran. Con que la Unión Europea tiene vetado a los medios rusos. Es decir, era una ley para evitar que las pandillas amenazaran con muertes masivas o ataques masivos. Esa era la intención de la ley, y Estados Unidos me sancionó. Incluso sancionó a toda mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Mi hijo nació en Estados Unidos, y fíjate que es uno de los pocos casos en el mundo que nació con cáncer. O sea, mi hijo nació con cáncer. No es que le descubrieron el cáncer después. Mi hijo nació con cáncer y casi se queda sin el tratamiento. Es más, el caso de mi hijo es tan especial porque, como su cáncer es tan raro, lo estudiaron, y de su tratamiento sacaron una medicina que se llama Vitrapki, que fue el caso que aprobaron ante el FDA, para que los niños en Estados Unidos que tienen sarcomas, cánceres infantiles, fueran tratados con esa medicina gracias al tratamiento de mi hijo. Y aún así nos prohibieron la entrada. Fue un milagro que mi hijo lograra terminar ese tratamiento. Es decir, nosotros hemos sufrido aislamiento internacional, pero te puedo decir una cosa, Lucy, gracias a Dios fue así, porque no le debemos ni $1 a este gobierno demócrata. Nosotros no tenemos ningún problema con Estados Unidos, ninguno. Pero Estados Unidos, los $150 millones que le daba a la policía, a la fiscalía,
se los dio a organizaciones que estaban en contra de Nayib Bukele, se los dio a periódicos que están en contra de Nayib Bukele, financió marchas en contra de Nayib Bukele y no dio ningún dólar de seguridad. Pero gracias a Dios están los resultados y no se los debemos a nadie. A lo único que se los debemos son a los salvadoreños. Y por último, diputado, ¿qué entonces sería la recomendación para otros países de América Latina y específicamente México, que, bueno, como sabe, atraviesa una crisis de inseguridad brutal desde hace décadas? Miren, nosotros hemos sufrido tanta injerencia, Lucy, tanta injerencia, que a mí me parecía una ofensa decirles qué hacer a ustedes, pero estoy seguro que si ustedes escuchan a los buenos mexicanos, ahí tienen la respuesta. Los buenos mexicanos saben qué hacer y lo mejor es que dejen de estar esas leyes que protegen a los malos mexicanos, que es el 1%. Estoy seguro que es el menos del 1% de mexicanos que están metidos en problemas y que tienen doblegados a todo el país. Esos derechos de ellos no valen nada. Pongan primero los derechos de los buenos mexicanos encima. Escuchen a ellos. Ellos ya saben, a los mexicanos que se parten el lomo, chambeando, trabajando todos los días, ellos ya saben qué hacer, que su gobierno los escuche y que si viene otro gobierno también los escuche. Ahí tienen la solución. Y eso es lo que hicimos nosotros, escuchar a los salvadoreños, simplemente hacer lo que por años habían pedido que se hiciera, poner tras la reja a los criminales. Es lo único que hemos hecho. Y bueno, nos queda ya poco tiempo antes de que se nos agote el tiempo de la liga, pero pues sí quería agradecerle y sobre todo pues abrir la puerta a más conversaciones al futuro, ojalá incluso en persona. Diputado, nos encantaría si en algún momento regresa a México. Pues yo encantado, yo he visto su programa aquí, como les decía, se volvió muy viral, pero y la verdad, Lucy, tú como periodista, hace unos años se hablaba de El Salvador en México. ¿No? Y en muchísimo. Yo creo que, digamos, el mayor logro que hemos tenido es cambiar nuestra imagen de país. Éramos el país de las maras, el país de la violencia. Muchas veces estuvimos en el top one de los países más violentos del mundo. Y ahora hemos cambiado. Tenemos, bueno, hasta el presidente Nayib Bukele es una marca. Yo siempre lo he dicho, aquí han estado las playas, han estado los volcanes, ha estado el surf siempre, han estado las pupusas siempre para los mexicanos que no la conocen. Pero nadie venía por la inseguridad. Y ahora pueden venir y al país más seguro de América Latina y disfrutar de sus vacaciones en este país que es bien pequeñito, pero esperamos que algún día sea una gran nación. Pues ojalá pronto pueda también visitar y estar por allá y platicar con los salvadoreños y escuchar de viva voz lo que opinan de estos resultados, de estas políticas. Y la invitación siempre está abierta aquí en Azteca, diputado. Lucy, cuando quiera usted venir, usted puede ir y preguntarle a la gente cómo se sienten ahora. Pregúntenle las vivencias. Ahí en la calle va a oír unas historias tan dolorosas de lo que sufrimos con las maras y de cómo se sienten ahora. El presidente Nayib Bukele siempre le hace la invitación a los periodistas: vengan y hablen con la gente, dejen de estarse sentando con gente que pasa en oficinas de lujo en Washington. Hablen con los salvadoreños que han sufrido y vean lo que este país ha cambiado. Así que bienvenida, Lucy, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, diputado. Un placer. Nos vemos entonces. Gracias.